Mi experiencia dentro de la peor secta, la luz del mundo. Todo esto da inicio al iniciar mis 20 años. Toda mi familia siempre han sido personas muy religiosas, casi al borde del fanatismo, por ello creo que fuimos tan fáciles de captar. Un día llegaron nuevos vecinos a nuestra comunidad, los cuales parecían buenas personas. Era un matrimonio joven de alrededor de 30 años y un pequeño niño que apenas tenía 5 años. Aquellos habían comprado la casa junto a la nuestra, así que al diario los mirábamos. El señor salía a trabajar temprano, mientras que ella se quedaba cuidando a su hijo en la casa. Hasta ahí no aparentaba nada extraño, parecía una familia normal, eran muy educados y jamás se metían con nadie, te saludaban con cordialidad, pero a pesar de eso, a mí me daba un poco de miedo su aparente felicidad, pues era como si no supieran poner otra cara que no fuera una sonrisa en sus rostros, como si nunca tuvieran altas y bajas. Total, al paso de los días miraba cómo se integraban más al vecindario. Su relación con los demás vecinos era muy buena y poco a poco la cercanía con ellos era más notoria. Hacían reuniones en su casa, donde se notaba que se la pasaban muy bien. Al poco tiempo mi familia también empezó a ser parte de estas. En lo personal, a mí nunca me ha gustado meterme a casas ajenas, por eso es que yo no iba con mis padres. Con el tiempo, me di cuenta cómo todos empezaron a cambiar notablemente, no solo mi familia, sino también los demás vecinos que se reunían en esa casa con esas personas. Ya saben, la gente típica que de un día para otro encontraron a Dios en sus vidas y comenzaron a evangelizar todo a su alrededor. Cabe mencionar que no tengo nada en contra de Dios, de hecho no me molestaba, al contrario, me daba hasta un poco de risa, pero todo bien. Esto cambió cuando entró el mes de agosto, pues resulta que era la fecha para alistar a los nuevos miembros a la iglesia, a la cual pertenecían esas personas, la luz del mundo. Así se hacían llamar con tal cinismo y sin ninguna preocupación, pues lo único que este culto trae es realmente oscuridad y desgracia. En ese lapso se estaban preparando para algo llamado la Santa Cena. Según lo que mi familia me dijo, era la ceremonia más importante que tenía ese culto, pues se trataba de una celebración, más bien de un evento de perdón, comunión y unidad, en donde se encuentra la paz espiritual, así que no había mejor día para iniciarse y convertirse en nuevos miembros de esa iglesia. Y por dichos motivos comenzaron a llevarme, y también a sus reuniones que eran 3 días a la semana en casa de los nuevos vecinos. Yo pensaba que todo sería de un carácter religioso y monótono, como suele ser en esos círculos relacionados con la iglesia, pero me sorprendió que no era así. Para empezar, esas personas vivían muy bien, su casa era muy bonita y se la pasaban mostrando su buena vida, presumiendo sus fotografías a lo largo del mundo, puesto a que viajaban bastante para no ser una familia tan adinerada. Ellos le atribuían todo su éxito a su iglesia y a la paz que tenían con Dios y con su entorno, pues ellos decían que en su iglesia todos se tendían la mano y que nunca dejaban a un hermano desamparado, puesto a que esa era la enseñanza del Señor. Sin duda platicaban de todo y hacían sentir muy bien a sus invitados, eran demasiado serviciales. De hecho, si a algún vecino le pasaba algo o necesitaba cualquier cosa, ellos se lo daban. A mis papás les ayudaron un montón de veces con su carro, pues se descomponía muy seguido, y así eran con todos los del vecindario. En realidad eran muy serviciales. En fin, se llegó el día, el 15 de agosto. Nos llevaron a todos los interesados a pertenecer a la luz del mundo, a su templo, el cual estaba ubicado en una colonia hermosa, provincia en Guadalajara. Había miles de personas en el recinto, sin duda era algo muy imponente, y desde que llegas, todos te ponían los ojos encima, a tal grado que incluso te hacía sentir miedo si es que intentabas echarte para atrás. De pronto entró un sujeto, alguien vestido con sotana, y de inmediato todos nos quitaron la atención a nosotros y se la dieron totalmente a ese hombre. Nos dijeron también que debíamos postrarnos ante él, porque ese señor era así tal cual su Dios. De verdad que nosotros evitamos hacer preguntas y solo nos limitamos a hacer lo que nos indicaban. Posteriormente ese hombre se subió a un estrado como un sacerdote que está a punto de hacer su misa y se presentó. Todo lo hizo obviamente por nosotros los nuevos. Éramos unas 20 personas tal vez. Dijo llamarse Nason Joaquín. Nos dio la bienvenida y comenzó a dar su discurso y una misa, en la cual mencionó mucho la Biblia, pero sobre todo recalcaba lo equivocada que estaban las demás iglesias. En pocas palabras, la luz del mundo era el camino correcto para la salvación y que las demás eran solo blasfemias. Mientras ese hombre seguía hablando, nos ordenaron tomar asiento, pero nos separaron por género, los hombres a la derecha y las mujeres a la izquierda. Así se encontraban ordenados los miles de creyentes de aquel templo. Así que mi mamá y yo nos separamos de mi padre y de mi hermano pequeño. Ya en la misa, ese hombre decía ser enviado de Dios,
Afirmaba ser un apóstol escogido por el mismísimo Jesucristo para, según él, restaurar la única iglesia verdadera que se había perdido en el paso del tiempo. Era increíble la cantidad de cosas que decía, pero aún más increíble era ver cómo toda esa gente le creía cada una de sus palabras. Realmente trataba de envolverlos, pues la verdad, toda esa gente estaba atento a lo que decía, lo alababan y lo adoraban a cada instante. Otra cosa que noté era que todos los hombres tenían el pelo corto, casi cortado de la misma manera, y las mujeres por el contrario lo tenían largo, además que todas traían puesto un velo. Tal vez para algunos no tenga ninguna importancia, pero para mí se me hizo algo perturbador. Quizás por ese motivo es que todos nos miraban con cierto desprecio. Al finalizar el evento, el señor Nason nos invitó a los nuevos a pasar al frente con él para recibir su bendición, y a las mujeres nos dio el brazo dándonos la bienvenida y diciéndonos que a partir de ese momento todos nosotros abandonamos el camino del mal y que nos volvíamos protegidos de él, puesto a que nuestras vidas cambiarían para bien, porque así él lo había decretado. Después de aplausos, el señor bajó para hacer el trayecto hasta la salida, y en el camino la gente se le acercaba para besarle la mano y para dedicarle algunas plegarias, e inclusive solo por ser tocados por él como si él fuese alguna especie de santo. Luego de eso, una mujer y un hombre se nos acercaron a nosotros. Dijeron ser enviados del señor Nason y nos llevaron a un lugar para hablar en privado. Esto mismo lo hicieron con todas las familias que acudimos, puesto a que éramos los nuevos miembros de la luz del mundo. Para no entrar más en detalles, esas personas le ofrecieron un buen empleo a mi papá, nos daban casa y hasta carro nuevo, pero en cambio debíamos convertirnos en misioneros, sobre todo yo, quien ya contaba con la edad para hacerlo. Realmente no estaba muy de acuerdo, pero mis padres aceptaron. Así que con tal de apoyar su decisión accedí. Tras esto terminaron comprando la casa de mis padres a un bajo precio y nos dieron una nueva casa en esa colonia, donde prácticamente toda la colonia estaba conformada por fieles creyentes de la luz del mundo. Las calles de ese lugar tienen nombres bíblicos y entre más cerca estén las casas al templo, más lujosas están. A nosotros nos dieron una que no estaba muy cerca del templo, por eso no era la gran cosa, pero al menos era cómoda. Sin embargo, antes de irnos para allá, notamos que la casa de los vecinos, esos que nos indujeron a este culto, estaba vacía, ya no vivían ahí. La demás gente que también había aceptado ir a vivir a esta hermosa provincia, se preguntaban lo mismo que nosotros acerca de aquellos vecinos, pues desaparecieron de un día para otro. Con el tiempo me fui dando cuenta de lo que realmente era la luz del mundo. Era realmente una secta llena de blasfemia, prohibiciones, un culto lleno de injusticia y de hipocresía. El diezmo era casi obligatorio, y si no dabas lo suficiente te hacían sentir miserable. En las misas había cánticos y alabanzas, no a Dios, sino más bien dirigidos al señor Nason y a los fundadores de la luz del mundo, quienes por cierto eran familiares suyos. Poco después me convirtieron en recluta. Estaba obligada a viajar con ellos a todas partes, y por eso pude ver muchas cosas, como las conexiones que tenían con diferentes personajes. El gobernador actual de ese entonces de Jalisco, por ejemplo, tenía una relación muy cercana con el culto, pues en aquel tiempo apenas iniciaban las campañas para definirse la gobernatura del estado y la luz del mundo le ayudó bastante, a cambio de quién sabe qué, pero apenas llegó al puesto y de inmediato la luz del mundo tomó más fuerza en el estado. Mi tarea era particularmente reclutar solamente mujeres chicas, entre 14 y 20 años para convertirlas en feligreses de nuestra parroquia, pero también otra de mis tareas consistía en ser observadora. Me mandaban a diferentes zonas rurales supuestamente a observar y analizar en dónde podía entrar la ayuda entre comillas de la luz del mundo. La especificación era llegar a zonas marginadas, en donde haya posibilidad de que nuestra semilla florezca. En pocas palabras, era buscar ignorancia y pobreza para poder engañar a aquellos que, al igual que mi familia y yo, terminamos por caer en las redes de la secta. Ya estando dentro de la secta, se les asignaban algunas tareas, algunas de esas personas puestas bajo mi supervisión y debían ser vigilados. La mayoría del tiempo debíamos cuidar cada paso que daban y reportarlos a los altos mandos. Por ello mismo los llevaban a esa colonia, para tenerlos vigilados 24/7 y controlar sus vidas. De hecho, no se les permitía hacer mucho. Parecían esclavos a la espera de las órdenes de sus amos. Además, dentro del culto la Navidad estaba prohibida. No se les permitía tener cruces ni en el templo ni en los hogares, así como ninguna imagen de Jesucristo o de algún otro santo. Sin embargo, todos estaban obligados a tener en sus casas una imagen del señor Nason y rendirle culto y pleitesía. Ese señor decía tener habilidades únicas, poderes básicamente, y sabía quiénes eran verdaderos creyentes de su palabra y quiénes eran falsos. Por eso es que cada cierto tiempo exhibía frente a todos
aquellos que supuestamente no creían en él, permitiéndoles que todos los insultaran y les escupieran para luego ser expulsados del culto. Les quitaban todo y nadie podía hacer nada, pues las autoridades estaban implicadas, de tal forma que igual daba una lección para que todos jamás nunca dudaran de él y de sus enseñanzas. Yo hice el intento por convencer a mi familia para que nos fuéramos del estado y abandonar a esa secta, pero ellos ya tenían el cerebro lavado, como todos los demás ahí, así que me tuve que escapar yo sola. No fue fácil, de hecho lo pensé por varios meses, hasta un día que me hicieron tomar claramente esa decisión, pues me ordenaron ir al edificio donde despachaba el líder Nason para ayudar con algunos pendientes y entregar mis reportes. Ese lugar es muy ostentoso, su diseño arquitectónico es bastante llamativo, con tonos dorados como si fuese hecho de oro, y por dentro es ridículamente lujoso, además de que está custodiado fuertemente por hombres armados las 24 horas, y nadie que no tenga autorización puede entrar al igual que el templo. Esa fue la primera vez que yo entré a ese edificio, o a la casa protocolaria, como era conocida, por eso es que me quedé asombrada. Después me ordenaron esperar afuera del despacho del señor Nason. Estuve horas ahí sentada, y en cierto momento un hombre llevó un grupo de mujeres a su oficina. Pude reconocer a una de ellas, pues yo fui quien la reclutó. Era una joven de 19 años muy bonita y sobre todo muy alegre, sin embargo esa vez se veía triste. Yo pensé que me iba a saludar, así que le sonreí y levanté la mano para decirle hola, pero ella agachó la cabeza y me ignoró por completo. Luego de eso muchas personas entraban y salían de la oficina, entraban con cajas o cosas cubiertas en las manos. Aunque podía escuchar las botellas chocando, salía humo de entre las puertas, y poco tardó para llenarse el lugar de un olor muy extraño como a medicina, hasta que al fin alguien salió a atenderme. Era un hombre que apenas se me acercó y pudo oler el alcohol en su boca. Me pidió los papeles, que se los llevara, y me llevó a una oficina, pero en el camino me felicitó diciéndome que qué buenas muchachitas había traído para nuestra parroquia, pues el señor Nason estaba muy complacido con mi labor. No le dije más que un gracias, pues no sabía más que decir, solo quería irme cuanto antes de ese lugar. Llegando a la oficina me pidió coordinar unos papeles y que al terminar me podía retirar. Él no podía revisar mi trabajo porque estaría muy ocupado, pero que confiaba en mí. Ya dejándome trabajando sola, en los papeles había números de cuenta, cifras de dinero contadas por millones, facturas de todo tipo. Pude ver algo de una casa en Estados Unidos, ranchos y propiedades en aquel país. Tardé más de 2 horas, pero cuando terminé me marché de ese lugar de inmediato. Entonces vi que ya no había nadie, solo estaban los elementos de seguridad y se escuchaban fuertes ruidos en la zona donde estaba el despacho del señor Nason. Parecía como si tuviera una fiesta o algo así. Esa misma noche me fui del estado, ni siquiera me despedí de mi familia, y hasta ahora ellos no saben dónde estoy. Solo espero que se hayan dado cuenta de la farsa en la que viven o en la que los obligan a vivir esa secta para volver a verlos de nuevo. Poco después me enteré de que ese farsante, el líder de la secta La Luz del Mundo, había sido detenido. Sinceramente me dio un gusto que hasta lloré de la felicidad. Espero que mi relato sirva para que la gente no vuelva a caer con farsantes como esos o en otras sectas disfrazadas. No olviden de comentarme qué les pareció esta historia y no se olviden de seguir la página de Creepydatos y más.